Hola amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro programa de Chile, una sola gran región. Con los dos Jorge, Jorge Arriagada, Jorge Cabezas, y hoy día con un tema interesantísimo, la educación. Los efectos que ha tenido en la educación los procesos de regionalización, de descentralización de nuestro país. Bienvenidos al programa, Jorge. Muchas gracias, Freddy. Muy feliz de estar acá nuevamente en una nueva edición de este programa que nos hace también como región y nos nutre para poder avanzar y crecer como Ñuble lo necesita. Así es, un nuevo programa. Gracias, Freddy, por esta iniciativa. Don Jorge Arriagada, un excelente profesional que nos acompaña, y quien habla, Jorge Cabeza. Hoy día con un tema bien cototudo. Bien cototudo. Yo estuve estudiando lo que este caballero aquí nos hace prepararnos, nada menos si es para usted el programa, y por lo menos tenemos que estar bien preparados. Y uno cuando entra en estos temas, por Dios santo, que uno ve varias cosas. Aparecen cosas nuevas, varias cosas, sí. Pero también aparecen cosas entretenidas que hoy día vamos a hablar. Por supuesto, eso es lo interesante del programa. Así que ya no dilatemos más, vamos a iniciar, dando las gracias a Restaurant Volcano, ubicado en el Casino Marina del Sol, en Chillán, y a su administrador Mario Pastén, quien gentilmente y a cambio de nada, por el contrario, como ven, atiende acá con la atención típica de su personalidad muy afable. Mario Pastén nos ha prestado el local, este lugar hermoso en que estamos reservados para poder realizar todos los programas de Chile, una sola gran región. Dicho eso, Jorge, el tema es tuyo. Bueno, lo que vamos a conversar hoy día, voy a hablar un poco en términos generales de lo que es la educación, ¿ya? La educación se remonta, como dice mi buen amigo Freddy, el hilo negro se inventó hace muchos años atrás, y la rueda también. ¿Ah? Son temas que nosotros, la cultura occidental, tenemos que agradecerle a los filósofos griegos. Jorge Arriagada, ¿sabías tú que ahí en esos tiempos Platón, filósofo griego, quien imparte, digamos, un método de enseñanza? De hecho, compró, como se diría hoy día, una parcelita para poder enseñar y llevar a sus, podríamos decirle, los alumnos, ¿cierto? Y en esos tiempos Platón ya llevaba a conversar temas de la ciencia, del ser humano, de cómo influían distintas cosas naturales en nuestra tierra, y se fue dando, yo diría que al principio, la educación. Y después Platón fue discípulo de Sócrates, ¿cierto? Y se ganó una condena, mi amigo Platón, se ganó una condena y fue eliminado después de la faz de la tierra, porque en esos tiempos ya influían las juventudes y en la sociedad. Entonces, este señor dejó a un muy buen discípulo llamado Aristóteles, quien muy particularmente fue el primero que creó el denominado liceo. Así que el liceo no se creó hace unos años atrás, sino que estamos hablando de la Grecia antigua. De la Grecia antigua, estos filósofos, estamos hablando de los años 300, más o menos antes de Cristo, ¿ya? Y Aristóteles fue también profesor de algunos emperadores ahí que después fueron desarrollando el Imperio Romano, pero no vamos a entrar en historia antigua, sino que al tema de educación. Y hay que hacer una salvedad, ¿por qué? Porque desde ahí, de ese entonces, la cultura occidental fue viendo necesarias las metodologías de educación. Y yo me atrevo a decir que en los años 65 en Chile hay una gran reforma educacional. En ese tiempo, ¿viene que estaba presidente? Don Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Que fue del año 65 al 70. Del 64 al 70. Don Eduardo Frei Montalva. Luego del gobierno de Alessandri. Claro, post gobierno Alessandri. Alessandri, ya en el gobierno de Alessandri hubieron ciertas encuestas, ¿ya? Y Alessandri quedó muy preocupado con esas encuestas porque, para que ustedes sepan, en esos años la mayoría de las personas en Chile había un grado de, digamos, de
no de ignorancia, sino de no preparación académica en distintos ámbitos, y teníamos un 2%, no, perdón, las personas tenían 2 años de estudio en su mayoría, 2 años solamente de estudio, hasta la adultez. Entonces la preparación que había en ese entonces era muy precaria. De hecho, no existían planes de educación y no existía una mirada de gobierno, de Estado, una política de Estado de educación. Por eso que el año 65, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, toma una participación re importante porque él hace los primeros planes de educación a nivel como política de Estado. Y eso es interesante porque le entrega a Chile un futuro en pos del desarrollo de las personas que en ese tiempo vivían acá en Chile, para poder desarrollarse en la parte académica. Es así que su énfasis fue dado en la estructura, eso quiere decir en lo que era la conformación de las escuelas. Su política se centró más bien a crear escuelas, a fabricar, digamos, para que se entienda en buen chileno, a construir, escuelas a nivel nacional. Y centró su política en la creación de escuelas tanto en el mundo rural como en las ciudades, ¿cierto? Pero tuvo un pequeño problema en ese entonces, que hay que tener profesores para poder enseñar en la escuela. Entonces fue creciendo a nivel estructural, pero tuvo una baja en lo que es la formación docente. Y aquí, según la historia de Chile, no sé si bien o para mal, se eliminan las escuelas especializadas para sacar los profesores como profesionales que en ese tiempo eran las normales, ¿ya? La famosa normal Abelardo Núñez en Santiago, ¿cierto? Las normales fueron desapareciendo, se eliminaron y se creó otro sistema que era para poder sacar profesores más expresos, para que se entienda. Y en ese sentido había, por necesidad, porque había muchas escuelas construidas, aunque las escuelas en esos años también tenían carencia de luz eléctrica y alcantarillado, pero sí la infraestructura estaba, y eso hizo que los niños fueran a los establecimientos educacionales y había que entregarles profesores, y de esa forma eliminó una preparación excelente que, a mi modo de ver la historia de Chile, eran los profesores normalistas, y sacó una nueva camada de profesores, pero mucho más ligeros, y en ese sentido también tiene que ver con la educación que pasa a futuro. ¿Ya? En términos relativos, y sigue la historia obviamente, después en los años 81 y 86 estaba el gobierno militar. Y ahí, después de toda esta seguidilla de la historia de educación en Chile, Augusto Pinochet Ugarte, ¿qué es lo que hace? Del Ministerio de Educación se centra el gobierno militar en descentralizar la educación, y se va a dar la parte administrativa, la administración en sí, se le entrega a las municipalidades, ¿ya? Y empieza la educación municipal. ¿Cuál era el enfoque que tenía el gobierno militar en ese entonces? Era que las regiones, las comunidades eran diferentes del centro de Santiago, por decirlo de alguna manera, y le daba autonomía para que ellos administraran los recursos y administraran la necesidad de educación. Y algo muy importante que hace también el gobierno militar es que abre a la subsidiariedad, ¿ya? Como Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Frei Montalva existía la posibilidad de incrementar, porque había muy pocos alumnos, en el gobierno de Frei Montalva
habían cuando él toma el gobierno, habían alrededor de 1 millón de alumnos. Y de forma muy precaria, sin planificación, lo que habíamos hablado con el gobierno de Alessandri, con esas encuestas que se habían dado, que el León, denominado el presidente Alessandri, le decían el León a todo esto, se preocupó mucho y ahí Frei toma una gran relevancia. Y el gobierno militar lo que hace es seguir esta senda, pero detectó de que debía existir una especialización en las regiones, en los sectores rurales, y abre el Estado subsidiario en la educación en el sentido de darle cabida más a los colegios y entidades particulares, ¿ya? Y eso hace que el sistema público más el sistema que iba subvencionado privado abarcara una mayor cantidad de personas y éstas pudieran ingresar de una u otra forma a estudios, a los estudios que se requería, porque se entendía que la política de gobierno y económica, que usted, don Jorge Arragada, debe saber muy bien, en esos años, el énfasis en la política económica, se necesitaban personas preparadas y profesionales para así hacer de un Chile más próspero, y esa fue la mirada del gobierno militar en el tema educacional. Esto trajo algunos bemoles y algunas preocupaciones, porque aquí empieza, la historia empieza a hablar de un tema de que hoy día está en boga y se habla de la desigualdad. Y se instala a fines del gobierno militar ya la palabra de educación y desigualdad. Que después podemos hablar del tema de la desigualdad, porque yo no sé qué será desigualdad y lo vamos a analizar después en distintos sentidos. Y es así que cuando el 2011, a todo esto había una gran manifestación tanto de profesores y de alumnos en el gobierno militar de descontento de lo que era la educación en Chile. Y este descontento se hizo en marchas populares, manifestación de tomos de colegio. Entró también muy fuerte un poco la ideología en la educación, ya que se estaba enfocando al desarrollo económico más que al enseñarle al alumno la educación, por lo que se hacía ver sobre todo el colegio profesor y todos estos organismos educacionales. Y esa manifestación popular con el gobierno Piñera el año 2011 empieza a bajar. Y a fines del gobierno de Sebastián Piñera, estamos hablando del primer gobierno, ya se hacía ver que se necesitaba o querían solicitar que hubiera otro sistema de educación, más bien hacia la centralización nuevamente que lo que tenía la actual educación con los gobiernos municipales. Después llega el gobierno de la señora Michelle Bachelet, ¿ya? Y ella lo que hace es proponer y saca en votación parlamentaria, si no me equivoco, esto fue 58. No, esto fue el 2014-2018. Michelle Bachelet entre el 2014 y 2018. Y ahí, a partir de la nueva ley de educación pública en Chile, la SLEP, los servicios locales de educación pública. ¿Y qué son los servicios locales de educación pública? Algunos hasta el día de hoy se preguntan qué son los servicios locales.
de educación pública. Una gran interrogante, ¿Ya? la gente realmente anda perdida todavía. No tiene claridad. De hecho, en el norte, recuerdas que lo pusieron en marcha y tuvieron que detenerlo porque tenía mucho espacio de mejora y se veía que era prácticamente Transantiago 2.0. Así. Bueno, este problema de la SLEP, el primero en reaccionar a este problema fue justamente la educación en el norte. ¿Por qué? Porque venía con temas de quién estaba a cargo del SLEP, quién iba a administrar el SLEP desde el punto de vista de los recursos financieros. Y por otro lado, ya en el norte había una situación precaria con respecto al aumento de la población ya y a la calidad de la infraestructura de los colegios. Ese era uno de los puntos importantes y graves. ¿Ya? Entonces, este tema, hasta el día de hoy, no sé si en disputa, pero hay cierta preocupación. Tuve la dicha el otro día de conversar con varios profesores. De hecho, a Freddy le comentaba antes de venir a hablar con los programas, uno tiene que tratar de conversar y meterse al tema de educación, desde profesores del área normalista hasta profesores de enseñanza media, universitaria y de enseñanza media. Ven una preocupación con el tema porque se habló, ya hay una cierta sector de la educación que está bajo el SLEP, ¿ya? Y el SLEP, la idea es ir implementándolo hasta por zona. Pero hubo una presión tal que el Parlamento tuvo que alargar el proceso de instalación completo. Creo que es hasta el 2027, ¿ya? 2020. Yo creo que esto va a seguir, va a haber que hacer un estudio. De hecho, todos los analistas del sistema educacional están advirtiendo de que esto debe ser nuevamente revisado, porque hay una preocupación ahí con respecto al presupuesto, cuál va a ser la participación de los gobernadores regionales, cuál va a ser la participación de las comunidades, porque esto prometió una mejora en la calidad de la educación. Pero si nosotros vemos los análisis del CENSE, el CENSE entregó resultados negativos con respecto a estos colegios que estaban ya bajo esta forma de educación. Por lo tanto, no hay una mejora exacta que uno diga, ¿saben qué? Se implementó este sistema y realmente hay una mejora. Algunos que defienden el sistema dicen que esto va a ser en el tiempo, pero ¿hay tiempo para ver el problema educacional en Chile? Entonces, lo que hoy vemos en este sistema, uno que es muy, no sé si es muy apresurado este cambio, tiene que ver con un tema de recursos también, y lo otro que es volver a un sistema centralizado. Si bien es cierto, dicen que es un servicio local de educación, pero si uno analiza este servicio, es dirigido por un gobierno central, por un departamento, por un ministerio de educación. O sea, Ministerio de Educación. lo podríamos decir que los SLEP vendrían siendo las filiales del departamento de educación, pero quien daría las instrucciones económicas de qué se va a enseñar, qué se va a hacer, qué metodología, va a ser en definitiva el Ministerio de Educación. ¿Y quién administra el gobierno de educación? El que va a mandar la política en términos educativa. Entonces, se deja fuera las necesidades regionales, volviendo al tema región, porque cada región tiene una necesidad distinta, que eso es un poco lo que vamos a conversar hoy día con respecto al sistema educacional. Pero eso, Freddy, a pincelada, lo que hoy día tenemos en términos educacional. Hay una preocupación tremenda del punto de vista cómo se va a aplicar, quiénes son los profesionales que van a aplicar la SLEP, quiénes van a estar a cargo, cuál va a ser la función de los gobernadores, cómo va a intervenir la municipalidad o no va a intervenir.
el mundo educativo, desde el punto de vista de los gremios de profesores, ¿qué rol van a jugar? ¿qué rol van a jugar? Porque hasta el día ellos no lo tienen claro. Son grandes interrogantes esas, sobre todo la que comentaste, los gremios que están muy metidos en la educación y que hay una ideología ahí que es tremenda. Que tú cuando los ves actuar, sus declaraciones no son en pos de ir a mejorar la educación, muchas veces es como una filial de algún sector político en particular. Eso es lo que hemos visto acá, en definitiva. Ahora, como lo comentabas, estamos saliendo de estas administraciones locales, ¿cierto?, para volver a centralizar. Estamos retrocediendo, creo yo. Pero no solamente veo problemas centrados en la forma de administrarlo. Creo que acá hay un factor tremendamente importante, que aquellos profesores que cuesta tener una medición de su calidad como profesional. Hay un espacio de mejora ahí muy grande y existe la poca flexibilidad de poder remover funcionarios que no están cumpliendo con sus funciones en tiempo y forma. Bueno, ese es un tema... Ese es un gran tema, porque si tú no puedes administrar el capital humano, ¿cómo vas a impulsar cambios a través de ellos mismos? Cuando sabes que parte del problema también está en aquellos profesores que no están calificando, no se han capacitado o se sienten con un cierto escudo porque son funcionarios de planta o de trayectoria que no los pueden remover. Es muy distinta la realidad del sistema privado. Ahora, yo lo veo que tiene que ser una política de Estado, de verdad, porque tiene que mantenerse una constante en la mejora y comprender que las naciones crecen a través de cuánto tú educas a tus integrantes, ¿cierto? Es tremendamente importante, y reconocer nuestras falencias, porque sabemos que las grandes brechas las tenemos constituidas en el sector preescolar y también principalmente en los sistemas municipales. Entonces el dinero se inyecta, parte importante de los recursos del presupuesto público va a educación, es uno de los ministerios que más recibe. El tema es cómo se ejecutan esos recursos, cómo se ejecutan, ¿cierto?, y se administran de forma corriente. Ya lo vimos que estando en las manos, bajo el paraguas municipal, muchas veces llegan las personas ahí no preparadas, no idóneas para poder comprender la situación, el problema y cómo movemos las palancas para poder avanzar al respecto. Dos puntos que acaba de señalar re importante, que se arrastra a la política de Frei Montalva, que tiene que ver con la formación de profesores. El año 80 se ven, cuando se abre en el gobierno militar, se abre la subsidiariedad a colegios particulares, ¿ya?, y los municipales. Hay una gran diferencia de evaluación de los maestros que eran los normalistas con las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones, habían diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Que con el profesor nuevo el niño no aprendía a leer, y con el profesor normalista a los 15 días estaba leyendo. Entonces, volvemos al tema de lo que nos pasa hoy día. ¿Qué tipo de profesores tenemos? Y hay una cosa que yo conversaba con algunos profesores el otro día, obviamente que no voy a decir porque es un tema de análisis. Me decían que el tema municipal es bueno, y siempre llegamos a que la intención es buena, pero había muchos presupuestos que iban en torno a mejorar el aula, a mejorar la calidad de la educación, pero en términos de recursos para los alumnos, y perfeccionamiento también para los profesores, que se ocupaban, como dices tú, para contratar más gente, más contrato. Por lo tanto, los presupuestos quedaban mínimamente reducidos a lo que era la mejora de la calidad de la educación, sino que efectivamente se iban a la contratación de personas. Y eso pasa hoy día, eso está pasando hoy día. Entonces, ¿dónde estamos apuntando los recursos? Exacto, eso es tremendamente importante. Aquí mismo en la región nosotros tenemos casos de éxitos. Tenemos la realidad que vive el colegio polivalente en San Nicolás. O sea que yo, desde mi perspectiva de afuera, lo veo entregando una educación que, aparte de tus materias básicas, te entrega algo más integral al respecto al chico que llega allá. Es tal su desarrollo que ha tenido, que mucha gente de Ñuble, de acá de Chillán, o de las comunas aledañas, prefiere ir a educarse allá.
porque hay una integración, es más completo, buenos talleres, los recursos, y vi una declaración de su director, también iba todo direccionado en pos de la educación de los niños, de elegir a los mejores profesores, de que los recursos se ejecutaran, de entregar alternativas, de romper un poco el esquema y ver cómo obtenemos otros resultados. Entonces, son modelos que hay que ir revisando, experimentando cómo los van ejecutando y poner especial atención sobre todo a aquellos colegios que han tenido un bajo desempeño. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Qué está pasando con esos equipos directivos? ¿Son exactamente lo mismo o están rotando, están llegando de acuerdo a cómo cambia la administración de la alcaldía y va tratando de enchufar a algunos personajes por favores políticos? Estamos enfocados realmente en obtener resultados. Creo que esto tiene que ser una política de Estado tremendamente importante, pero hay que mirarlo a largo plazo y comprender. Creo que hay puntos importantes de donde atender, y eso es la educación preescolar, y ver hacia dónde queremos empujar la educación del país en definitiva, y cómo la adaptamos también a los tiempos modernos. Veamos también qué es lo que se está entregando en las universidades regionales, cuál es el nivel con el cual están llegando a estas instituciones de educación superior, porque ahí tenemos un gran problema también. Muchas personas llegan a la educación superior con muchas falencias que no fueron cubiertas en la educación media o anterior, aunque es peor. Entonces se ven muchas diferencias y la verdad es que hay que repensar todo este tema. Tenemos harto tema todavía, así que, pero vamos a ir a una pequeña pausa, 10 segundos, y retornamos analizando el trasfondo de lo que es la educación pública en nuestro país y también proporcionando ciertos datos actualizados respecto de lo que significa todo esto, la administración, los recursos que están disponibles, cantidad de colegios, alumnos. Vamos a seguir el interesante debate luego de una pausa de 10 segundos. No se vayan. Y ya estamos de regreso en Chile, una sola gran región. En dependencias del restaurante Volcano en el Casino Marina del Sol. Y vamos a retomar el tema, estimados amigos, haciendo una breve reseña de lo que es hoy día los datos numéricos de lo que es la educación en nuestro país. Entonces, recordemos que está regida por la Ley General de Educación del año 2009. El país cuenta con 4 niveles de educación: preescolar, básica, media y superior, de los cuales los 3 primeros solamente son obligatorios, a los que se añaden modalidades educativas dirigidas a atender a poblaciones específicas, especial o diferencial, y para adultos también. La cobertura del sistema para aquellos niveles considerados obligatorios es alta y similar a los países de la OCDE. Vamos a otros datos. En el año 2020, el país contaba con 16.474 establecimientos educacionales. 4.373 de ellos eran preescolares, 11.342 primarios y secundarios y 140 establecimientos de estudios superiores, lo que incluía los centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades e instituciones de educación superior de las Fuerzas Armadas. Ese mismo año, el 2020, la matrícula nacional ascendía a 5.079.000 estudiantes, de los cuales 250.300 eran preescolares, 3.607.000 eran primarios y secundarios y 1.171.000 correspondía a la educación municipal pública, 1.960.000 de educación particular subvencionada, 324.860 de educación particular pagada privada, 44.530 de las corporaciones de administración delegada y 106.000 de los servicios locales de educación. 1.221.000 estudiantes eran del nivel superior. En cuanto al presupuesto, estaba asignado el 3,4% del PIB y, como detalles generales, la alfabetización en el año 2017, conforme al censo, en hombres alcanzaba los 96.5% y mujeres el 96.3%. Dados esos datos, vamos a entrar en un tema que está bastante caliente por estos días, porque este año comenzó a regir la ley SLEP, ¿cierto?, donde partieron algunas comunas
como plan piloto en la zona norte, la cual resultó en un fracaso porque no estaban los locales adaptados, ni estaba el sistema diseñado y tampoco había financiamiento. Eso implicó que creo que quedaron alrededor de 3.000 niños sin matrícula, y en otras comunas donde se insistió en mantener el sistema, como Coihueco, acá en nuestra región, y una más creo que se me escapa, acá están funcionando a duras penas, pero están funcionando gracias a Dios. Yo creo que hay una gran responsabilidad también en cuanto a los niveles de capacidad que tienen los municipios, que al final terminaron respondiendo a estas cosas. Jorge. Bueno, aquí claramente yo creo que se ha hecho vista gorda a la historia de la educación. Yo creo que la educación va surgiendo en nuestro país a medida que va la prueba y error, porque hay registro histórico. Volvemos a los gobiernos de Frei Montalva, donde la educación se enfocó en la educación humanidades, ¿cierto? Y la educación técnico-profesional. Partieron recién los técnicos profesionales. Y ahí fue también apuntando una necesidad sectorial, que podríamos decir en ese entonces, que hoy día le llamamos regional. Entonces, lo que vemos después en el transcurso del gobierno militar fue también un desarrollo en los colegios agrícolas, en el desarrollo de estrategias para poder entrar valor agregado a las regiones. Y eso nosotros con el tiempo lo vimos post gobierno militar, que se fue abandonando, a tal punto que hoy día no tenemos concentración de escuelas en los campos, tenemos abandono de las escuelas agrícolas. Por lo tanto, hay un efecto social bien significativo, que la gente de los campos está emigrando hacia las ciudades y los campos están quedando abandonados por la gente mayor, que es una realidad que hoy día estamos viendo. Y del tema, del punto de vista de la necesidad regional con respecto a desarrollar, hablemos de Ñuble, región agrícola, hay una dicotomía, no junta ni pega. Si uno ve, como dicen, el relato mata, dato mata relato. Entonces, vemos hoy día un abandono en eso. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, cuando tuvimos la enseñanza técnico-profesional, era una alternativa a aquellos que no iban directamente a la universidad, ya sea porque no les daba del punto de vista económico, o porque no tenían la preparación todavía para tomar ese salto hacia la universidad. Y estaban los colegios técnicos profesionales, estaban los institutos técnicos profesionales, que dieron solución a esto, y que después esas personas pudieran entrar a la universidad. ¿Te das cuenta? Entonces ahí se formó un ciclo perfecto en que la educación estaba tomando un sentido lógico. Y vuelvo al tema municipal, porque el hecho de que se vuelve a la administración municipal desde el punto de vista de la implementación y administración, porque las políticas también venían manejadas por el Ministerio de Educación, pero había una flexibilidad. Lo que pasa es, como bien decía Jorge Arriagada, es que los presupuestos que estaban destinados a educación, no, y como hablaban los profesores en el bloque inicial, es que esos presupuestos fueron destinados a la contratación de gente, no directamente a la calidad de educación, que tenía que ver con implementación, con salida a terreno de los alumnos, con mejorar las salas, con dar reforzamiento. Si bien es cierto, es necesario que un docente tenga un acompañamiento en distintas especialidades, porque todos los docentes no son especialistas en todo, para mejorar, digamos, la calidad y el aprendizaje de los alumnos. Pero aquí estamos hablando que los presupuestos, casi el 70% se está destinando a contratación y no realmente a lo que es la mejora del aula, de lo que necesita la herramienta un profesor para entregarle calidad de educación. Y yo creo que ese es el problema que tuvo el municipio, que al final se transformaron en... Yo siempre digo, cuando algo está tomado por la ideología, al final termina pudriendo el cajón de manzana, porque se desvía el foco. Se desvía el foco, pero la intención es positiva.
Jorge Arregada, tú en el segmento anterior hablabas de política pública. ¿Tú crees que esta situación de la regionalización de la educación o la municipalización, que fue el asunto, realmente no habrá tenido, piensas tú que a lo mejor tuvo doble implicancia porque se separó la administración con la aplicación, se cortó un puente ahí, tengo entendido yo, y eso, piensas tú que a lo mejor hubo un efecto que ahora tratan de recuperarlo con lo que es la SLEP, pero evidentemente que ya el tren partió, en el fondo ya partimos para atrás? Bueno, creo que partimos a paso cambiado. Ese es el problema. Estábamos deshaciendo la administración municipal, ¿cierto?, para poder, como bien nos mencionaba, administrar de una forma más centralizada, pero buscando la mejor optimización de los recursos, porque por ahí detectaban el problema, ellos mismos así lo anunciaban, de que sacándolo de las manos municipales se iba a poder sacar un mejor dinamismo, ¿cierto?, una ejecución más correcta, llevando procesos más profesionales. Esperemos que así sea. La evidencia no está mostrando eso, no lo está mostrando. Muy por el contrario, hubo que detenerlo a paso forzado, ¿cierto?, para poder continuar e ir perfeccionando. Ya son situaciones que se repiten, esto de lanzar grandes modificaciones estructurales, pero con el mismo presupuesto, sin una planificación acorde. Una vez que la lanzamos, con la política lo arreglamos sobre la marcha, lo que comentábamos en off. Caso similar a lo que fue el Transantiago. Se puso la puesta en marcha, ¿cierto?, pero empezaron a aparecer muchos espacios de mejora que en definitiva, en vez de mejorar la calidad del usuario, fue muy por el contrario. No se cumplió con las expectativas del cambio. Creo que si esto no se transforma en una política de Estado seria, con la cual se pueda avanzar y logremos entender y generando conocimiento, entregando las herramientas, inyectando en educación, sobre todo a lo preescolar, que es la base de la educación, desde donde tratemos de achicar un poco las brechas, porque las herramientas de medición nos dicen que ahí está gran parte del problema, y dejar de generar estas expectativas de que todo el mundo tiene que ser universitario, porque esa es la vía para poder tener un mejor vivir, un mejor pasar. No es así. Vemos la realidad hoy, que los universitarios salen de las universidades, inmediatamente quedan cesantes y con una mochila financiera, arrastre deudas por pagar tremendamente alto. Sí. Siendo que pudieron haber obtenido, algunos de ellos, una educación técnica profesional, una carrera mucho más corta, con una deuda por pagar mucho más acotada, pero teniendo recursos que hoy te están pagando por un egresado universitario. Entonces, pudiste haber entrado al mundo laboral en mejor forma. Entonces, creo que hay que repensar todo esto y no continuar colocando o mostrando que la universidad es la única vía. Bien lo mostraba acá Jorge Cabezas respecto de había una forma articulada más armónica en la cual podías hacer la parte técnica, articular, ¿cierto? Después 2 años más poder continuar en la universidad, 2 años más poder hacer el posgrado y así sucesivamente. Entonces asumes una carrera universitaria tremendamente alta con una deuda que hoy genera un problema. Hoy el gobierno tiene un tremendo problema, sobre todo porque llegó a la administración proponiendo una educación gratuita, ¿cierto?, de calidad, y hoy se ven un zapato chino donde tiene que dar solución a esas ofertas. Ofertas que solamente salir de ese embrollo significa 11.000 millones de dólares, dinero que no tenemos. Entonces es un gran problema. Creo que las brechas están generadas principalmente en la educación básica, en lo preescolar. Desde ahí hay que atacar el gran espacio de mejora que tenemos acá. Pero especial atención a esta modificación que realizaron de estos sistemas locales de educación, en los cuales se busca centralizar, pero tenemos que tener particular atención a estas personas que están colocando temas de ideología por sobre el bienestar y una proyección de largo plazo con los estudiantes. Ahí hay una alarma tremendamente alta que quizás pudiéramos desarrollar un poquito más. Profundizar. Jorge Cabezas, mira, a ver, acá, ¿cómo ordenarías tú, priorizarías o en el fondo estamos tratando de ver cómo salimos de este embrollo, si la regionalización realmente ha dado resultados o ha aportado con esto? A la luz de los resultados, estimados televidentes, no ha sido así.
Pero ¿cómo enfrentaría esto tú si tenemos, por ejemplo, temas tan complejos como profesores, tenemos materia de estudio, tenemos financiamiento y una cabeza que no es visible ni única? ¿Cómo ordenas tú todo esto? Porque evidentemente que los profesores tienen un nivel de responsabilidad tremendo, no es el caso ahora de analizar el por qué. Tenemos un problema de financiamiento que es tremendo, pero no dan los tiempos para analizarlo tampoco. Igual el material de estudios está tremendamente complejo, hay muchas quejas respecto de los apoderados y una cabeza que parece que mira desde arriba pero no ve nada respecto. ¿Cómo aportarías tú con una idea para poder resolver este zapato chino que está? Tomando en consideración, Freddy, que el SLEP tiene como objetivo mejorar la calidad educativa en pilares como descentralización, pero en la práctica no vemos que es descentralización, equidad educativa, que tiene que ver también con un tema de oportunidades y acceso, y que tiene que ver también con la gestión eficiente. Y resulta que nos preguntamos quién van a ser las personas que van a llevar a cabo la implementación de estos SLEP. Si van a ser cargos políticos, si van a ser personas desde el punto de vista netamente académico, porque no olvidemos que el sistema van con ternas, pero al final no queda el más preparado. Y eso es una realidad de la administración pública. Yo creo que aquí hay un tema, analizando desde la historia de la educación, nosotros en Chile hoy día tenemos un problema grave, que es de fondo y es de forma. Yo creo que, Freddy, en ese sentido, el fondo no nos hemos preocupado la educación con el verdadero objetivo de educar, sino hoy día estamos preocupados de la educación con el objetivo de ideologizar. Y eso ya es un problema, porque se aparta de estos filósofos griegos que ellos inventaron el tema de educación, que era de enseñar, y que por producto del libre albedrío, después de una persona preparada, con conocimiento, con vida, con experiencia, con buenos profesores, él tenga la capacidad de decir qué sistema económico, qué quiere estudiar, qué va a desarrollar artes y letras, etc. Pero hoy día vemos una educación más bien solapada con otros objetivos, que no es el desarrollar el Chile que queremos a futuro. Y esto es preocupante, Freddy, ¿sabes por qué? Porque resulta que estamos dejando a diestra y siniestra hoy día el futuro de nuestras nuevas generaciones. No tenemos un desarrollo hoy día educacional, Jorge, y vuelvo al tema educacional desde la necesidad de la región. Las regiones todas tienen una geografía distinta, un comportamiento distinto, un desarrollo tanto cultural y económico. Chiloé no es lo mismo que la región de Ñuble. Atacama no es lo mismo que la región de Ñuble y Biobío tampoco es lo mismo que la región de Ñuble. Por lo tanto, también las regiones tienen una necesidad educativa distinta. Entonces, lo que estamos haciendo con este sistema es quitar esa flexibilidad regional para que la región determine con sus actores, ¿cierto?, cuál es la necesidad que requiere cada región para que ésta se desarrolle. Si bien en el programa pasado nosotros veíamos índices económicos, yo me pregunto, bueno, ¿y dónde va a estar el fortalecimiento de la región de Ñuble agrícola en términos de educación? Si estamos volviendo atrás con la especialización de los colegios técnicos profesionales, no estamos apoyando a los colegios agrícolas. Por otro lado, hay abandono de las escuelas rurales, Freddy. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer para mejorar una educación, por lo menos en la región de Ñuble? Y con este sistema yo no lo veo. Claro, creo que atendiendo las realidades, como tú lo mencionabas, que son particulares, nuestras necesidades regionales son muy distintas a las del norte. Hay que atacar el tema de la ideología, sacarlo. No puede ser que dentro de los contenidos educacionales esté primando la sexualización en niños. Durante el año vimos lo que pasó en Talcahuano. ¿Recuerdas cuando se realizaban estas intervenciones a algunos colegios, revisiones que terminaban en tocaciones,
o en exposiciones explícitas para pequeños. Entonces, el foco está totalmente desviado de lo que correspondía hacer. Entiendo que nuestra realidad regional necesita de otro tipo de profesionales, no es la misma de otras regiones y hay que trabajar en pos de ello. No solamente la educación universitaria, la educación técnica es tremendamente importante, generar capital humano en ese sentido es más corto, tiene un costo muy inferior al universitario y en términos de retorno por la inversión es bastante atractivo también, hay que potenciar eso. Creo que las carreras universitarias están sobrevaloradas, los programas curriculares están muy altos. Acá en Chile yo estudié ingeniería comercial son 5 años, en Estados Unidos son 4, por ejemplo, y eso es un 20% más del costo total. Muchos de los jóvenes tienen que irse a estudiar a otras ciudades porque no en todas las ciudades está el pool de carreras que se busca para atender las necesidades regionales también, que es tremendamente importante. Entonces hay que repensar, configurar esto para atenderlo como una política de Estado de largo plazo, no solamente de corto, en lo cual vaya en sintonía con administraciones de gobierno y entender que la educación es lo que nos va a potenciar como sociedad y nos va a poder movilizar. ¿Tenemos casos de éxito? Por supuesto. Tenemos el caso de Singapur, donde una nación en la cual no contaba con recursos naturales, pero centró parte importante de su esfuerzo en el conocimiento, en formar a su nación, en el capital humano, entregar una buena educación que pudiera atender las necesidades del país, y lo hizo la nación que son hoy. Así es. Bueno, yo creo que hemos extendido bastante el tema, estimados televidentes, así es que palabras al cierre, don Jorge Cabezas. Yo creo, Freddy, que es un tema que el Parlamento tiene que tomar en serio. Lamentablemente no están las mejores personas hoy día en el Parlamento, es mi punto de vista. No están las mejores personas para poder implementar una política de Estado, como dice Jorge, que no sea un gobierno duro que llegue a cambio por un tema ideológico. Aquí hay que pensar en las futuras generaciones, a 50, 60 años más. Yo creo que aquí hay también una falta de articulación desde el punto de vista de entender que la educación no es solamente la educación analizada desde un concepto aparte, tiene que ver también con los énfasis económicos, tiene que ver con temas estructurales, tiene que ver con políticas económicas. Es todo un movimiento más bien dinámico para que la educación vaya surgiendo, vaya cumpliendo las necesidades hoy día que requieren los chilenos. Y lo otro, por Dios que hace falta el profesor normalista en Chile. Agregaba mucho valor, y las cosas buenas no podemos dejarlas ni quitarlas, muy por el contrario, hay que mantenerlas. Hay que mantener historia, hay que mantener educación cívica, hay que incorporar educación financiera. Entonces son 3 aspectos de bajo costo, pero que vaya que nos impulsaría y nos mejoraría mucho más el quehacer educacional del día a día. Así es, pero quedamos con la gran deuda como país. Creo que veníamos como avión en todos los temas educacionales, sobre todo estábamos logrando que nuestros alumnos fueran egresando con un nivel adecuado y en algún momento todo se fue al carajo. Ahora los temas, cómo vamos a resolver esta situación, se ve bastante compleja, pero ya tendremos nuevos programas para ir analizando junto a Jorge Arregada, Jorge Cabezas, y en una nueva edición del programa Chile, una sola gran región. Gracias por acompañarnos hoy día.